Thaís y Tulio se conocieron en una gris mañana de noviembre, de esas que ya parecen cargar el peso del destino en las nubes oscuras. Fue en una pequeña cafetería del centro, donde él tropezó con ella sin querer y derramó el café caliente sobre sus propios papeles. Ella se disculpó por reflejo, aunque no tuviera la culpa, y él se rió de su propia desgracia, fascinado por la forma en que esa desconocida parecía tener luz en los ojos, incluso en un día sin sol. Desde ese primer contacto, el tiempo empezó a pasar diferente entre ellos. En pocos días, los encuentros casuales se convirtieron en rituales. Almuerzos apresurados se transformaron en cenas largas, las charlas superficiales dieron lugar a confesiones, y cuando menos se dieron cuenta, ya sabían más el uno del otro que de sus propias familias. Era como si el universo lo hubiera planeado todo con una precisión cruel, como si esa historia necesitara suceder para después doler. En los primeros meses eran inseparables. Dormían juntos los fines de semana que parecían no tener fin. Planeaban viajes que quizá nunca harían. Daban nombres a hijos que tal vez nunca nacerían. Pero en ese entonces, eso no importaba. Lo que importaba era el ahora, la forma en que él acariciaba su cabello cuando pensaba que ella ya dormía, o cómo ella reía de sus chistes malos solo para hacerlo sentir gracioso. Hacían promesas eternas en un sofá desgastado, con vino barato y películas repetidas, y eran esas pequeñas escenas las que parecían sellar su amor con una fuerza que desafiaba el tiempo, la lógica y hasta los traumas del pasado. Tulio venía de un pasado inestable, marcado por el abandono paterno y adicciones familiares que lo obligaron a madurar demasiado rápido. Thaís cargaba las cicatrices de una madre controladora y de relaciones en las que siempre fue la última opción. Pero juntos se sanaban, o al menos eso creían. Él decía que ella era su ancla, ella juraba que él era su paz, y en ese inicio, tan puro, tan lleno de esperanza, nadie podría imaginar lo que vendría después. Él compró 2 anillos de acero inoxidable, sencillos, y colocó uno en su mano durante un atardecer en la azotea del edificio donde trabajaba. No es una propuesta oficial, dijo, es solo una promesa, de que nunca te haré daño, y ella le creyó. ¿Cómo no hacerlo? Los amigos decían que se complementaban, las sonrisas en las fotos, los apodos tontos, los videos bailando en la cocina, todo parecía hecho para durar, y de cierto modo, duró, al menos en las fotos, al menos en la memoria. La pasión de ellos tenía ese brillo de película antigua, donde todo se vive con una intensidad casi poética. Hacían planes para vivir juntos. Eligieron el nombre del perro que algún día tendrían. Discutían por celos tontos y se reconciliaban con besos largos y promesas susurradas. Eran tan reales, tan humanos, que quizá por eso mismo estaban destinados a romperse. Porque a veces, cuando algo se construye con demasiada emoción, cualquier grieta se convierte en ruina. A los ojos de los demás, eran perfectos, pero Thaís, en el fondo, ya sentía pequeñas alertas dentro de sí. Un retraso aquí, una excusa mal formulada allá, pequeñas ausencias que, sumadas, empezaban a pesar, pero ella las ignoraba, porque estaba enamorada, porque recordaba las promesas, porque, por más que algo en ella sospechara, aún creía más en lo que sentía que en lo que temía, y Tulio, que también la amaba, empezaba a perderse entre rutinas, presiones y deseos no confesados. Lo que era pasión se volvía comodidad, lo que era novedad, rutina. Pero el amor aún estaba allí, quizá dormido, sin duda herido, pero vivo. Fue entonces cuando hicieron su último viaje juntos, una posada aislada en el interior, sin señal de celular, solo ellos dos, una chimenea y el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo. Allí, Thaís le pidió que hiciera una promesa más. Si algún día desaparezco, si todo parece perdido, ¿me extrañarías? Tulio sonrió y respondió con un beso, pero no respondió con palabras, y ella se guardó eso. En el fondo, sabía que las promesas no dichas duelen más que las palabras rotas. Esa noche, lloró sola en el baño, sin saber por qué. Quizá ya sentía que el final se acercaba, o quizá ya estaba planeando cómo terminaría todo. Pero en ese instante, en esos primeros meses, incluso entre dudas y silencios,
había amor, amor de verdad, amor que respira hondo antes de dormir y se despide con un avísame cuando llegues, amor que se pierde en el abrazo del otro y olvida que el mundo existe. Y fue por ese amor que Thais, tiempo después, haría algo impensable, porque cuando se ama demasiado, hasta la venganza puede nacer del sentimiento más puro. Poco a poco, casi imperceptiblemente, algo empezó a cambiar entre Thais y Tulio. Lo que antes era entusiasmo se volvió costumbre. Los mensajes que llegaban cada hora comenzaron a espaciarse. Las llamadas, antes llenas de añoranza, se volvieron parte de la rutina. Y sus ojos, los que antes la buscaban como si el mundo viviera dentro de ella, ahora se desviaban, demasiado ocupados, demasiado distantes. No fue una ruptura abrupta, fue un debilitamiento lento, como una cuerda que se deshilacha en hilos finos, invisibles, hasta que ya no puede sostener su propio peso. Thais empezó a sentir frío en sus ausencias, un tipo de soledad que duele aún más cuando ocurre dentro de una relación. Ella estaba allí, a su lado, pero sentía que él ya estaba en otro lugar. Tulio empezó a trabajar más, al menos eso decía, horas extra, reuniones nocturnas, viajes inesperados. Thais quiso creer, se obligó a creer, porque amar, a veces, es mentirse con los ojos bien abiertos. Comenzó a dormir sola con frecuencia, con el celular en la mano y el silencio como compañía. Las excusas de él empezaron a repetirse y con el tiempo perdieron sabor. Eran frías, automáticas, demasiado ensayadas para alguien que solía ser tan espontáneo. Y fue en ese período que comenzaron las sospechas, primero de forma leve, como una nube gris en un día claro, luego como una tormenta imposible de ignorar. Las pequeñas mentiras empezaron a acumularse, un olor extraño en la ropa, un mensaje que él borró demasiado rápido, una llamada que no contestó, aunque ella marcó 2 veces seguidas. Thais comenzó a coleccionar dudas, pero no lo confrontaba. Solo observaba, miraba, sentía. No quería ser la mujer desconfiada, no quería parecer paranoica. Quería, con todo el corazón, creer que solo era cansancio, rutina, una mala etapa, pero su instinto, ese que habita en lo más profundo de toda mujer que ha amado demasiado, gritaba. Y cuanto más se callaba ella, más fuerte gritaba él. Las noches se volvieron más silenciosas, las cenas más cortas, los besos más vacíos. Tulio aún decía, te amo, pero parecía repetir un código, no un sentimiento. Y eso dolía más que cualquier traición, porque Thais aún lo amaba, aún lo esperaba. Aún cocinaba su plato favorito los viernes, aún preparaba pequeñas sorpresas que él ya no notaba, aún soñaba con hijos, con boda, con envejecer juntos, pero él ya estaba lejos. El cuerpo aún compartía el mismo espacio, pero el alma ya se había ido. Fue una noche lluviosa cuando ella intentó hablar, con suavidad, como quien tantea, como quien ofrece una última oportunidad. Preguntó si todo estaba bien, si aún la amaba, si el trabajo realmente lo estaba agotando tanto. Tulio esquivó, dijo que estaba cansado, que ella exigía demasiado, que solo necesitaba paz. Ella se tragó el llanto, le ofreció su abrazo, y él lo rechazó. Se dio vuelta y se durmió mirando hacia el otro lado, y Thais se quedó mirando el techo, sintiendo que algo dentro de ella había muerto esa noche. Un tipo de fe, un tipo de esperanza, un tipo de amor que aún resistía. En los días siguientes, comenzó a fijarse en los detalles. Registraba mentalmente los horarios, los olores, los patrones de comportamiento. Y así fue como empezó a armar el rompecabezas. Descubrió que el restaurante donde él decía haber cenado con su jefe cerraba a las 18 horas, que la reunión del viernes nunca existió, que el viaje a Sao Paulo fue, en realidad, a una ciudad vecina. No lo enfrentó. Aún no, porque una parte de ella aún deseaba una explicación razonable. Una parte de ella aún quería creer que todo era solo un malentendido. Pero la otra parte, la parte herida, ya empezaba a trazar una salida, no para salvarse, sino para hacerlo sentir. La distancia entre ellos se intensificó. Tulio empezó a dormir fuera de casa. Dijo que era mejor así, que necesitaba espacio. Thais asintió en silencio, porque, por dentro,
Ya estaba elaborando el plan, un plan frío, doloroso, pero que ella veía como el único camino para que él entendiera lo que había destruido. No quería venganza, quería justicia emocional. Quería que él sintiera, al menos una vez, el dolor que ella sentía cada noche esperando a alguien que ya no volvería del todo. Y entonces llegó el golpe final. Una foto. Una amiga, sin querer, le mandó una imagen tomada en un bar diciendo: «No sabía que ustedes estaban aquí hoy», pero Thais no estaba allí, solo Tulio y otra mujer, sentados demasiado cerca, riendo, con una intimidad que ella no veía entre ellos hacía meses. Thais no lloró, solo miró, como si finalmente hubiera recibido la confirmación que necesitaba para apretar el gatillo de lo que ya estaba escrito. Él la había perdido, y ahora pagaría el precio. Comenzó a planear su desaparición, detalladamente, como quien escribe un guión, paso a paso, sin prisa, sin dejar rastros. Crearía la ilusión perfecta, la muerte perfecta, un luto que lo aplastaría, porque sólo así él entendería, sólo así él sentiría, sólo así, quizá, aprendería lo que significa perder a alguien que se ama. Y cuando finalmente estuviera de rodillas, suplicando por una nueva oportunidad, sería demasiado tarde, o al menos, eso creía ella en ese momento. Fue un viernes de cielo despejado cuando Thais, en lugar de seguir su rutina habitual de fingir que todo estaba bien, decidió hacer lo impensable, seguirlo. No lo había planeado, no se despertó con esa intención, pero algo dentro de ella, instinto, dolor o tal vez pura desesperación, gritó más fuerte. Tulio había salido apurado esa mañana, diciendo que tendría un día lleno de reuniones. Ella respondió con un beso en la mejilla y una sonrisa tibia, de esas que esconden el llanto en las comisuras de la boca. Esperó a que él se alejara y minutos después tomó el auto. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez solo confirmación, tal vez solo dolor, tal vez solo el fin de una duda que ya era certeza. Condujo con las manos temblorosas, siguiendo un camino que ya conocía de tantas otras veces. Tulio no se daba cuenta de lo predecible que era. Tenía rutinas que se repetían, rutas que no cambiaban. Y ese día, como si estuviera escrito, estacionó en una cafetería alejada del centro. Un lugar escondido, discreto, perfecto para quien quiere guardar un secreto. Thais se detuvo a pocos metros, con los vidrios oscuros levantados. El corazón le latía como si quisiera salirse del pecho. Apretaba el volante con fuerza, como si así pudiera evitar que las lágrimas llegaran antes de tiempo. Y entonces lo vio, a la mujer, joven, hermosa, bien vestida, sentada en la mesa como si ya supiera qué pedir. Y cuando Tulio entró, sonrió, una sonrisa que ella no veía desde hacía meses. El mundo de Thais se detuvo. No había música de fondo, no había corte dramático, solo silencio, un silencio tan filoso que parecía resonar dentro del auto. Observó cómo se abrazaban, largamente, como si ya fueran íntimos, como si ella, la mujer en el coche, fuera apenas un recuerdo lejano. Hablaban con soltura, reían, compartían el mismo vaso de jugo, y entonces, como una puñalada silenciosa en el alma, él le tomó la mano a la otra mujer sobre la mesa, un gesto simple, íntimo, cobarde. Thais no gritó, no salió del coche, no lo llamó, solo se quedó allí, congelada, enterrándose viva por dentro. La imagen de su mano sobre la de la otra mujer quedaría grabada en la mente de Thais por mucho tiempo. Aquella escena se repetiría en sus sueños, en sus pesadillas, en los silencios de la ducha y en las pausas del día, porque no era solo traición, era desprecio, era haber sido relegada sin siquiera la decencia de una ruptura, sin una explicación. Era descubrir que todo el tiempo, todo el amor, todas las promesas, habían sido desechadas como papel viejo. Y lo peor, ella aún lo amaba, incluso en ese momento, incluso mientras él reía con otra, incluso mientras la traicionaba. El amor aún latía dentro de ella, pero ahora mezclado con algo nuevo, oscuro, cortante, irreversible. Esperó a que salieran.
Lo vio abrir la puerta del coche de la otra mujer con delicadeza. Vio el beso rápido, los ojos sonrientes. Lo vio subir a su propio auto, relajado, como si nada estuviera mal en el mundo. Y cuando se fue, ella lloró, pero no fue un llanto con sollozos. Fue un llanto contenido, ahogado, profundo, un llanto sin lágrimas, como si su alma se rompiera en 1000 pedazos que jamás volverían a encajar. Y fue allí, en ese frío y solitario espacio de estacionamiento, donde Thais tomó su decisión. No quería confrontar, no quería gritar, no quería preguntar ¿por qué? Porque ya conocía todas las respuestas. Ya no era la mujer que esperaba explicaciones. Sería la mujer que daría vuelta a la historia, que haría que él sintiera, que viviera en carne propia el mismo vacío que ahora habitaba en ella. Y fue en ese preciso momento cuando nació el plan. Ella desaparecería, moriría para él, literalmente, y entonces vería qué quedaba de él, porque a veces, solo cuando se pierde todo, se entiende lo que se tenía. En los días siguientes, comenzó a actuar, fría, estratégica, como si hubiera apagado el corazón y activado únicamente la razón. Vendió todo lo que pudo, transfirió cuentas, preparó cartas, borró rastros, visitó a un viejo amigo de la familia, un forense jubilado, y consiguió, sin explicar mucho, acceso a un cuerpo no identificado del depósito, víctima de un accidente violento. Los detalles vendrían después. El plan apenas comenzaba. Ya no era la Thais de antes, la que lloraba sola en la cama, la que preparaba la cena mientras él la traicionaba. Ahora era el fantasma, la mujer que se volvería ausencia, el dolor que se transformaría en lección. La víspera del accidente, dejó un último mensaje en su celular. Lo intenté, pero hay heridas que ni el amor puede sanar, y desapareció. Cuando se divulgó la noticia de su muerte, auto volcado, cuerpo carbonizado, identificación difícil, el mundo de Tulio se convirtió en escombros. Pero eso era solo el comienzo. La madrugada era densa, silenciosa, cargada de un peso invisible que parecía anunciar tragedia. Thais salió por la puerta trasera, con una mochila al hombro y un sobre lacrado entre las manos. Dentro había cartas, algunas escritas a mano, otras impresas con precisión clínica. Había una para su madre, otra para su hermana y una tercera, la más fría, para Tulio. Ninguna decía la verdad. Todas dibujaban un cuadro sutil de desesperación emocional, construyendo el telón de fondo para lo que vendría después, su supuesta muerte. La ciudad aún dormía, y, en esa hora de la noche en que los errores se sienten más nítidos que nunca, ella partió, conduciendo en silencio, con el rostro mojado por lágrimas secas. Sabía exactamente a dónde ir. Había estudiado el lugar durante días, una carretera poco transitada en la zona rural, cerca de un antiguo desvío ferroviario abandonado. La policía rara vez pasaba por allí, los vecinos eran escasos y la oscuridad natural ayudaría a simular el escenario del accidente. En el maletero llevaba un recipiente con gasolina, objetos personales antiguos, la cartera que usaba todos los días, todo listo para que las autoridades encontraran rastros y ante el cuerpo carbonizado que dejaría allí, concluyeran sin mayores dudas. Thais había muerto. El cuerpo ya estaba preparado, conseguido a través de un conocido del antiguo hospital donde su padre había trabajado antes de morir. Se trataba de una mujer no identificada, víctima de un atropello, que llevaba días en la morgue de una ciudad vecina esperando a algún familiar. El sistema precario de registros facilitó el acceso. Ella pagó caro por eso, no con dinero. Pagó con su propio sentido de la moral, con el miedo constante a ser descubierta, con la conciencia de estar entrando en un camino sin retorno. Pero el dolor que sentía era más fuerte que cualquier ética, más grande que cualquier prudencia. Para el mundo, ella necesitaba morir. Para Tulio, debía desaparecer como si nunca hubiera existido, para que él por fin supiera lo que es perder. Colocó el coche con cuidado, en un tramo ya parcialmente dañado por una tormenta días antes. Derramó la gasolina, esparció los objetos personales, colocó el cuerpo en el asiento del conductor y encendió el fuego con manos temblorosas. Las llamas lo consumieron todo rápidamente, en un resplandor que iluminó su rostro por unos segundos.
Era como si estuviera quemando su propia alma, despidiéndose de una vida que nunca fue completamente suya. Lloró, no por arrepentimiento, sino por la certeza de que, a partir de ese instante, solo existiría como ausencia. En menos de 2 horas, la policía local fue alertada por un vecino que vio el humo en el cielo. La pericia actuó rápido. El escenario tenía lógica. Un coche fuera de control, un cuerpo irreconocible, documentos esparcidos, rastros de Thaís por todas partes. La confirmación fue protocolar. Lamentablemente, todo indica que la víctima es Thaís da Silva Teixeira. Documentos compatibles, pertenencias reconocidas por familiares. No hubo autopsia profunda. No hubo prueba de ADN. El incendio lo hizo imposible. Y, como tantas veces ocurre en la vida real, el sistema aceptó las evidencias circunstanciales como verdad absoluta. Cuando la noticia llegó a Tulio, fue como un golpe en el pecho, pero no inmediato. Hubo negación, incredulidad. No lograba procesarlo. Llamó desesperado a su celular, que ya estaba apagado. Envió mensajes, buscó a sus amigos, fue a casa de los padres de ella, y al enfrentarse al velorio marcado, al ataúd cerrado, a la conmoción colectiva, se quebró. Entró a la capilla como un hombre sin suelo, cayó de rodillas ante la urna sellada, gritó, lloró, imploró. Fue un espectáculo de dolor crudo, público, sin dignidad, y al fondo de la sala, entre coronas de flores y miradas silenciosas, una mujer con sombrero y gafas oscuras observaba todo, inmóvil, muda, invisible. Thaís. El plan había funcionado. El mundo creía que ella había muerto. Tulio lo creía. Estaba destruido, destrozado, un hombre en ruinas. Y, aún así, no había alivio porque su sufrimiento no la curaba, no deshacía lo que él había hecho, no llenaba el vacío que ella cargaba. Y fue en esa confusión de sentimientos donde Thaís desapareció de verdad. Viajó a otro estado, alquiló una habitación sencilla, cambió su cabello, comenzó a vivir bajo otro nombre. Nada de redes sociales, nada de pasado, solo ella y el silencio. En los días siguientes, vio noticias sobre el luto de Tulio, amigos publicando homenajes, la madre de él llorando en entrevistas, pero lo que más la impactó fue su desaparición repentina. Tulio abandonó el trabajo, vendió el auto, lo dejó todo. Poco a poco, comenzaron a circular relatos de que vagaba por las calles, deprimido, perdido, durmiendo en bancos de plaza, rechazando ayuda, y, a pesar de todo el dolor que ella cargaba, Thaís empezó a preguntarse, ¿será que fui demasiado lejos? Pensaba que él lloraría, se culparía, pero seguiría adelante. Quizá escribiría una carta, un libro, una publicación en homenaje, pero jamás imaginó que se rompería por completo, que se perdería de su propia vida, y eso la desgarraba, porque el plan era que él sufriera, solo un poco, lo suficiente para entender, pero ahora, quizá él nunca volviera a ser el mismo, y lo peor, tal vez ella tampoco. La línea que separaba la justicia de la crueldad empezaba a desdibujarse, y Thaís, que un día quiso ser recordada, ahora temía ser la causa de una muerte que bien podría volverse real. El día del velorio de Thaís amaneció nublado, como si hasta el cielo hubiera decidido inclinar la cabeza en señal de respeto. El salón parroquial donde sería velado su cuerpo estaba adornado con coronas de flores, mensajes de despedida y fotografías antiguas que los familiares habían reunido a toda prisa. La mayoría mostraba a Thaís sonriendo, joven, liviana, viva. Era una ironía cruel. La ausencia del cuerpo dentro del ataúd cerrado se explicaba por la supuesta condición irreconocible de la víctima. Pero para todos, eso poco importaba. Thaís estaba muerta. Lo que importaba ahora era lidiar con el vacío que ella dejaba. Y entre todos los que lloraban, un hombre no parecía solo afectado, sino destruido. Era Tulio. Llegó al velorio sin avisar a nadie. Apareció como un espectro al final del pasillo, con el rostro pálido, la barba sin afeitar, los ojos hundidos y rojos. Llevaba la misma camisa arrugada del día anterior, como si hubiera pasado la noche deambulando por las calles, lo cual era cierto. Al llegar frente al ataúd, sus rodillas fallaron. Cayó.
Literalmente, frente a la urna sellada, la multitud enmudeció. Y en ese instante, ya no era el hombre atractivo, ni el profesional exitoso, ni el novio distante. Era solo un ser humano en colapso. «Perdóname», repetía como un mantra roto. «Perdóname, perdóname, perdóname». Sus manos temblaban mientras intentaba tocar el ataúd, como si de algún modo el contacto con la madera pudiera traerla de vuelta. Las lágrimas caían sin control, sin pudor, sin contención. No había vanidad, no había orgullo, solo dolor. Y no un dolor silencioso y contenido. Era un dolor desesperado, crudo, público. Un dolor que llenaba el salón y hacía que los demás apartaran la mirada, avergonzados de presenciar algo tan íntimo, tan expuesto. Y fue en ese momento que, entre la multitud de rostros sorprendidos y enlutados, una mujer observaba. Sombrero grande, gafas oscuras, vestido negro sencillo, de pie entre dos columnas de flores, inmóvil, sin expresión. Era Thais, viendo todo, sintiendo todo. El plan había sido ejecutado para que él sintiera el sabor de la pérdida, pero nada podría haberla preparado para ver al hombre que una vez amó desintegrarse frente a su ausencia fingida. El duelo de Tulio se volvía insoportable incluso para ella. Besaba el ataúd, apretaba los dedos contra la madera como si quisiera absorber su esencia. Decía cosas inconexas, recordaba el día en que se conocieron, pedía perdón por no haber llegado a tiempo, por las palabras que no dijo, por la frialdad, por la traición. Sí, lo admitió, en voz alta, frente a todos, como si fuera una confesión desesperada, dirigida al alma que creía al otro lado. No te amé como debía, pero te amaba, Thais. Aún así, siempre te amé. Esas palabras atravesaron a Thais como una cuchilla. Ella esperaba sufrimiento, sí, esperaba duelo, pero no sepa verdad. No esa verdad abierta, herida, gritante. Por un instante, sintió ganas de correr hacia él, de gritar que estaba viva, que todo era mentira, que aún había tiempo. Pero el momento pasó, y el peso de su elección volvió. Ella eligió ese camino, lo llevó al abismo, y ahora no podía simplemente extender la mano para sacarlo de allí. No todavía, no así. Tulio fue retirado del salón por dos amigos. Estaba alterado, tembloroso, delirante. En el trayecto, discutió con su madre, que intentaba consolarlo. Dijo que nadie entendería, que nadie podía ayudarlo. Afirmó que él mismo había matado a Thais con su frialdad, con su abandono, con sus mentiras. Fue internado bajo observación durante 48 horas, tras una crisis nerviosa. Los médicos lo llamaron colapso emocional grave, y no era para menos. El hombre que salió del hospital días después ya no era el mismo. En los meses siguientes, desapareció del mapa. Dejó el apartamento donde vivían, vendió los muebles, donó su ropa, renunció al trabajo, cortó los contactos. Comenzó a ser visto deambulando por las calles, con la mirada vacía, hablando solo. A veces, sentado frente a murales de personas desaparecidas. A veces, durmiendo en plazas, rechazando ayuda. Se convirtió en una sombra, un hombre atormentado por una culpa sin cuerpo y por un amor que ahora sabía era lo más valioso que había tenido. Thais, por su parte, lo observaba todo desde lejos. Usaba perfiles falsos en redes sociales para leer las noticias, las menciones, los rumores. Descubrió que Tulio estaba siendo buscado por su familia, que amigos hacían campañas para hallarlo. Supo que había bajado de peso, que andaba con un cuaderno donde escribía cartas para ella, cartas que nadie leía, cartas que arrojaba al viento, como si eso pudiera traerla de vuelta. Y fue entonces cuando el plan, antes tan meticulosamente pensado, comenzó a mostrar su precio. Thais ya no sentía satisfacción, sentía dolor. Un dolor distinto al que sintió por la traición, un dolor más profundo, porque ahora ella también era culpable, ella también había destruido, y la verdad más difícil de aceptar, aún lo amaba. Incluso después de todo, la ruina de Tulio no llegó de golpe. Fue como un edificio derrumbándose piso por piso. Primero, perdió el enfoque en el trabajo. Las reuniones a las que siempre llegaba antes de hora comenzaron a olvidarse.
Los correos no leídos se acumulaban en su bandeja de entrada. Los clientes se quejaban de su ausencia, de su apatía, de la falta de compromiso. Luego vino el despido, una reunión fría, protocolar, donde el jefe simplemente leyó un documento y le pidió que firmara la rescisión. Tulio no discutió, no pidió una segunda oportunidad, solo miró el papel con los ojos vacíos y firmó, como quien ya no espera nada de la vida. Ese día volvió a casa con una bolsa plástica en la mano y un vacío en el pecho que no sabía cómo nombrar. Se sentó en el sofá donde tantas veces habían reído juntos, donde Thaís dormía con los pies en su regazo los domingos. Se quedó allí por horas, mirando la televisión apagada. Por la noche, abrió el cajón de la cómoda y encontró su cepillo de cabello, un labial con el aroma que reconocería con los ojos cerrados y un antiguo mensaje pegado con imán en la nevera. Vuelvo pronto. Te amo. Lloró como un niño. Lloró hasta quedarse dormido en el suelo de la cocina, con la camisa sudada pegada a la espalda. Los días siguientes fueron un borrón. Vendió el coche, luego la televisión, por último, los muebles. Los vecinos comenzaron a notar su presencia espectral en el edificio. Ojos hundidos, ropa repetida, barba sin afeitar. Pasaba días encerrado. A veces salía y regresaba con botellas. Otras simplemente caminaba sin rumbo, como si buscara algo que ni él sabía qué era, hasta que un día simplemente no regresó. La última imagen que los porteros tuvieron de Tulio fue él saliendo del edificio con una mochila liviana y un cuaderno de tapa negra en las manos. No cerró la puerta con llave. No dejó una nota. No avisó a nadie. A partir de allí, se volvió una historia contada por pedazos. Visto durmiendo en una banca en la Plaza 15. Luego, en una panadería abandonada en las afueras. Luego, bajo un alero, escribiendo compulsivamente en hojas sueltas que luego quemaba. Era como si intentara sacar todo lo que lo asfixiaba, pero las palabras se negaran a liberarlo. Mientras tanto, Thaís veía todo, desde lejos, de forma anónima, pero lo veía. Tenía alertas configuradas, buscaba noticias en foros locales, leía comentarios en grupos de desaparecidos. Cada relato era como un disparo silencioso. El hombre que amaba, el mismo que la traicionó, que la perdió, ahora era un indigente emocional, perdido en las calles, sin rumbo, sin nombre, sin identidad. Pero eso no era lo que más le dolía. Lo que más dolía era saber que ella fue quien encendió la cerilla. Tulio empezó a perder peso rápidamente. Lo que antes era vanidad se volvió descuido. Los ojos, antes vivos, parecían muertos incluso abiertos. Ropa rota, callos en los pies, heridas en las manos. Era común verlo mirar vitrinas como si no estuviera allí. Algunas personas intentaban hablarle, pero él desviaba la mirada. A veces le ofrecían comida, aceptaba. Otras veces, dinero, rechazaba. Lo único constante era el cuaderno. Allí escribía todos los días. Cartas para Thaís. Siempre para Thaís. Comenzaban con mi amor, mi rayo de sol, mi única, y siempre terminaban con perdóname por matarte. Una tarde, un grupo de voluntarios que ayudaba a personas en situación de calle lo reconoció. Uno de ellos intentó llevarlo a un refugio. Él aceptó. Durmió en una cama limpia, comió pan caliente, se bañó. Al día siguiente, desapareció. Era como si el dolor no aceptara alivio, como si no quisiera sanar, como si la culpa fuera todo lo que le quedaba, y estuviera decidido a cargarla hasta el final. El duelo que debía ser simbólico, emocional, se volvió físico, y el cuerpo, ahora, mostraba lo que el alma venía gritando. Thaís, desde el cuarto de pensión donde se escondía, vio una foto que alguien subió a redes. El pie de foto decía: hombre en situación de calle, escribe cartas todos los días para el amor de su vida que murió. La historia más triste que vi este año. Hizo clic en la imagen, amplió. Era él, delgado, rostro lastimado, pero seguía siendo él. Con el cuaderno en el regazo, escribiendo con un cuidado casi infantil. Lloró, sola, en silencio. Por primera vez sintió culpa. Culpa real, de esa que no se borra con explicaciones, porque ahora lo sabía.
Él la amaba, tal vez demasiado tarde, pero la amaba. El plan que nació del orgullo se volvió remordimiento. El sufrimiento que ella le deseó ahora era también su dolor. Y esa noche soñó que Tulio moría. Despertó en pánico. Se levantó de la cama sin pensar. Tomó la poca ropa que tenía. Lo metió todo en una mochila. Compró un billete. Volvería a la ciudad. Necesitaba verlo. Necesitaba decidir si revelaría la verdad. Si aún había tiempo. Si aún quedaba algo por salvar. Porque tal vez, solo tal vez, su amor aún estuviera vivo. Incluso después de tantas muertes, reales o fingidas. Thais regresó a la ciudad con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La mochila sobre sus hombros era liviana, pero la culpa que cargaba era demasiado pesada. En el autobús, miraba por la ventana como si buscara señales. Cada esquina, cada tienda, cada árbol estaba cargado de recuerdos. Allí, el restaurante donde él la esperó por horas en el primer mes de noviazgo. Más adelante, el parque donde prometieron envejecer juntos. Pero ahora, todo eso era ruina. Vestigios de un amor que ella intentó matar y que se negaba a morir. Se hospedó en un hotel barato del centro, disfrazada, con la capucha cubriendo parte del rostro. Pasó los 2 primeros días solo observando. Caminaba por las calles, visitaba los lugares donde los relatos aseguraban haber visto a Tulio. Se sentaba en los mismos bancos de las plazas. Esperaba, a veces, por horas. Y fue en una tarde nublada cuando lo vio. Delgado, casi irreconocible, sentado cerca de la fuente de la plaza de la catedral, con el mismo cuaderno negro sobre el regazo. Estaba sucio, descalzo, los ojos fijos en una hoja donde escribía con manos temblorosas. Y allí, en ese instante, Thais se rompió. Su plan había ido demasiado lejos. Ver a Tulio en esa condición, un hombre destrozado, que lo había perdido todo, incluso la dignidad, hizo que su corazón implosionara. Por un momento, quiso correr hacia él, arrodillarse a su lado, tomar su mano, decirle que todo era mentira, que estaba viva, que ya no tenía que sufrir, pero se quedó inmóvil, como una estatua. Porque otra parte de ella gritaba: ¿y si me odia? ¿Y si me escupe en la cara? ¿Y si al verme termina lo que empezó y realmente se mata? La duda era cruel, paralizante. Sabía que debía hacer algo, pero temía que fuera demasiado tarde. Ya no se trataba solo de perdón, se trataba de trauma, de los huecos que cavó dentro de él, de las heridas que no se curan con abrazos. Lo observaba desde lejos, todos los días. A veces, dejaba comida de forma anónima, otras, notas sin firma. Comenzó a seguir sus pasos discretamente. Lo vio dormir envuelto en cartones, hablando solo, riendo al releer algunas cartas. Y en esas cartas, que encontró esparcidas una noche en un basurero, leía palabras que destruían la poca seguridad que aún le quedaba dentro. Si aún estás por ahí, perdóname. Si es un castigo, lo merezco. Si es un sueño, por favor, despiértame. Daría todo por verte una vez más. Solo una. Thais vivía un conflicto emocional constante. Por un lado, el deseo visceral de salvarlo. Por otro, el pavor de que su aparición lo rompiera aún más. La duda la consumía. Lloraba todas las noches. Intentaba ensayar qué diría, pero no había palabras que curaran esa herida. No había discurso que borrara la puesta en escena de una muerte. Y con cada día que pasaba, el tiempo parecía menos aliado y más enemigo. Hasta que un día ocurrió lo impensable. Llegó al punto de encuentro habitual, y él no estaba. Buscó en los bancos, en los callejones, en los mercados. Nada. Desesperación. Sintió las manos sudar, el pecho apretarse. Un anciano en situación de calle señaló hacia el puente de la ciudad. Fue para allá, dijo que hoy era el día. Esas palabras golpearon a Thais como un rayo. No pensó. Corrió, corrió como nunca. Las piernas flaqueaban, los pulmones dolían, pero no podía perderlo. No así. El puente estaba rodeado de gente, policías intentando dialogar, ambulancias con las sirenas apagadas, periodistas a lo lejos, y en el borde, Tulio, brazos abiertos, cuerpo inclinado, rostro vuelto hacia el vacío del río.
Y fue en ese momento que Thaís gritó, fuerte, desgarrador, como un eco de todos los dolores que había reprimido. ¡Tulio! Él giró el rostro, despacio, confuso. El cuerpo osciló. Los ojos se abrieron de par en par. Lo que vio parecía imposible. Un espejismo, un delirio de duelo. Pero no lo era. Ella estaba allí, de pie, viva, llorando, temblando. Soy yo, estoy aquí. Estoy viva. Perdóname. El silencio se hizo. La multitud a su alrededor desapareció. Solo eran ellos dos, como al principio, como en las promesas olvidadas. Y allí, en ese segundo suspendido entre la vida y la muerte, el tiempo se detuvo. Tulio estalló en llanto. Se deslizó hacia los brazos de los bomberos y antes de desmayarse, murmuró, «Tú, volviste». Y ella, arrodillada en el suelo, con las manos cubriendo el rostro, susurró entre sollozos, «Nunca dejé de amarte». El mundo parecía un borrón, sonidos lejanos, luces difusas, voces que sonaban más a ecos que a palabras. Tulio fue colocado en la camilla como un cuerpo sin alma. Los brazos colgaban sueltos, los ojos giraban sin enfoque y los labios murmuraban una y otra vez un solo nombre, Thaís. Para los paramédicos, solo era otro hombre en crisis, rescatado a segundos de la muerte. Para los policías, un intento de suicidio en espacio público. Pero para ella, que observaba todo desde el borde de la multitud, aquello era el colapso de todo lo que aún quedaba roto dentro de ella. La farsa de la muerte, el plan de venganza, el orgullo herido, el dolor de la traición. Todo parecía pequeño ahora. Frente a ese hombre a punto de morir por no soportar la culpa de haberla perdido, todo en Thaís se desmoronaba. Siguió la ambulancia hasta el hospital sin pensar. Entró a escondidas, fingiendo ser acompañante de otro paciente. Esperó horas en los pasillos. El hospital era viejo, con luces blancas que herían los ojos y olores de éter mezclados con desesperación. Preguntaba discretamente por él. Un enfermero, conmovido por su angustia, le dijo simplemente, «Está en observación, deshidratado, exhausto, pero está vivo». Fue suficiente para que se desplomara en un banco de metal, abrazando sus rodillas, llorando en silencio. Mientras tanto, en la sala interna, Tulio despertaba lentamente. La primera sensación fue la de la sábana áspera en el cuerpo, luego el sonido del monitor cardíaco, por último, el dolor, pero no en el cuerpo, en el pecho, en el centro del alma. Intentó sentarse, pero el mareo lo derribó. La cabeza giraba. Poco a poco, fragmentos volvieron a la memoria. El puente, el viento, la voz, esa voz, tan familiar, tan viva, Thaís. ¿Había sido real? ¿Una alucinación final antes de la caída? No lo sabía, pero el corazón se aceleraba Al solo día con siguiente, recordar. Aún aturdido, recibió visitas. Un trabajador social, un psiquiatra, un policía. Todos querían respuestas. No las dio. Permanecía en silencio, mirando por la ventana, abrazado a su cuaderno negro, como si fuera todo lo que le quedaba. Pero lo que nadie veía, lo que escondía, era una frase nueva escrita esa misma mañana, entre páginas arrugadas y manchas de tinta. Si ella está viva, juro que empezaré de cero. Y del otro lado de esa misma ventana, a la sombra de un árbol, sentada en un banco que él no podía ver, estaba Thaís, vestida de forma sencilla, con la capucha cubriendo el rostro. Esperaba el momento adecuado, o quizás el momento de valentía. Había ido allí cada mañana, observando desde lejos. Lo vio cuando recibió el alta, cuando salió del hospital con una bolsa plástica y la misma expresión perdida de siempre. Pero ese día, algo era distinto. Caminaba más despacio, se detenía más. Miraba al cielo, a los autos, a los rostros, como si esperara a alguien. Thaís lo siguió hasta una plaza tranquila, escondida entre edificios antiguos. Él se sentó en un banco, sacó el cuaderno de la mochila y comenzó a escribir. Las manos aún temblaban, pero había firmeza en la mirada. Ella se acercó despacio, con el corazón retumbando dentro del pecho. Cuando estuvo a pocos pasos, se detuvo, observó, respiró. Y entonces, como quien cruza una frontera invisible, dio el paso que la separaba del reencuentro. Él no la escuchó, no hasta que ella habló.
Es verdad, todo lo que escribiste. Lo leí. El sonido de su voz fue como un rayo atravesando el pecho de Tulio. Se congeló. El cuaderno cayó al suelo. Giró lentamente. Los ojos tardaron en reconocer. Era ella, de pie, real, viva, manos temblorosas, ojos llenos de lágrimas, pero viva, no un recuerdo, no una alucinación. Viva. Tú estás viva, susurró. Ella asintió con la cabeza, y en un gesto instintivo, él se levantó tambaleando, como si el suelo ya no lo sostuviera. La mirada que le lanzó era un torbellino, miedo, dolor, rabia, alivio y amor al mismo tiempo. Y antes de que pudiera decir una palabra, se derrumbó, en sus brazos, llorando como un niño perdido. Ella lo sostuvo con fuerza, lo abrazó con ambos brazos, con el cuerpo, con el alma, como quien sujeta a alguien que estuvo a punto de caer al abismo y regresó, como quien abraza su propio error, como quien, por fin, entiende que el amor es lo que queda cuando todo lo demás se ha perdido. Ninguno de los dos dijo nada más en ese momento. Se quedaron allí, sintiendo, llorando, respirando, recuperando todo lo que les habían arrancado. Y Thaís, en silencio, se hizo una promesa. Si él me perdona, lo amaré hasta el último día de mi vida, sin juegos, sin orgullo, sin máscaras. El reencuentro había sido silencioso, intenso, avasallador, pero aún no se había dicho nada. En los minutos que siguieron al abrazo que parecía unir dos mundos rotos, cayó el peso de la realidad. Tulio se alejó despacio, como si temiera que Thaís desapareciera con el más mínimo movimiento. Sus ojos la buscaban con desesperación, ansiando encontrar pruebas de que no era un sueño, de que no estaba alucinando, de que no era otra ilusión cruel forjada por la nostalgia. La tocó en el rostro con manos sucias y temblorosas, como si estuviera probando la temperatura de la verdad. Y cuando vio que los ojos de ella se llenaban de lágrimas al mismo ritmo que los suyos, preguntó con la voz partida: ¿Estuviste viva todo este tiempo? La pregunta cayó como un trueno en un campo silencioso. Thaís tragó en seco. No pudo responder de inmediato. Sabía que ese momento llegaría, pero no lo había ensayado. No había frase perfecta, ni justificación elegante, ni palabras bonitas que hicieran aquello menos devastador. Solo asintió con la cabeza, un gesto pequeño, pero inmenso. Tulio retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Su expresión cambió. El llanto dio paso al asombro, el alivio, a la rabia, y el silencio se rompió con un grito desgarrador. «Me hiciste creer que estabas muerta». Las personas alrededor miraron, asustadas, pero a él no le importaba. Estaba demasiado herido para contenerse. El sufrimiento acumulado durante meses salía como lava de un volcán a punto de estallar. Caminaba en círculos, se agarraba la cabeza y luego volvió a mirarla, con los ojos rojos, hinchados, destrozados. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste vivir ese infierno? ¿Por qué me mataste en vida? Thaís no se defendió, solo escuchó, lloró, intentó acercarse, pero él se alejó. Entonces, con la voz más humana que jamás tuvo, empezó a hablar y lo contó todo: la traición que presenció, el día en el café, la mujer, las manos entrelazadas, el duelo no vivido, el dolor silenciado, el plan, el cuerpo en el coche, el fuego, la mentira, las noches observándolo, el remordimiento, su caída, su culpa. Cada palabra era una puñalada, pero también un ruego mudo de perdón, una súplica por la oportunidad de explicar que todo aquello no nació del odio, sino de un amor tan herido que se volvió locura. No quería que murieras, Tulio. Solo quería que sintieras, por un minuto, lo que yo sentí cuando te vi con otra, cuando te perdí estando viva. Él la miraba con los ojos llenos de lágrimas. El pecho subía y bajaba con fuerza. El cuerpo temblaba, dividido entre abrazarla y huir para siempre. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier grito. El mundo parecía suspendido entre el perdón y el colapso. ¿Sabías que iba a destruirme así?, preguntó con un tono más bajo, casi infantil. No, respondió ella con sinceridad. Pensé que seguirías adelante, que llorarías, pero sobrevivirías. Nunca imaginé verte así,
¿Tú me viste? Ella dudó, luego asintió. Le contó sobre las noches en el hospital, las plazas, los billetes anónimos, las comidas dejadas sin nombre, las cartas que recogió de la basura. Él guardó silencio por largos segundos, la mano en la frente, la mirada perdida en el suelo. Entonces, ¿por qué no me salvaste antes? Esa fue la pregunta que desgarró a Thaís por dentro. No tenía respuesta. O quizás sí. Miedo. Miedo de lo que encontraría. Miedo de no ser perdonada. Miedo de haber cruzado una línea sin retorno. Pero ahora, allí, frente a él, ya no quería huir. Y dijo, porque yo también estaba muerta, Tulio, por dentro, y tuve que verte desmoronarte, para entender que aún te amo, que nunca dejé de amarte, que, si tú quieres, puedo pasar el resto de mi vida tratando de reparar este error. La sinceridad en sus palabras fue a la vez un bálsamo y una cuchilla. Tulio no respondió. Se alejó. Caminó unos metros. Se sentó de nuevo en el banco. Respiró hondo. Miró al cielo. Lloró en silencio. Thaís respetó su silencio. Se sentó a su lado, sin tocarlo, sin presionar. Solo se quedó, a su lado, como quien promete, con su sola presencia, que aún está ahí, que no va a desaparecer de nuevo, que, esta vez, no hay mentiras. El sol comenzó a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores melancólicos. Era el final de un día, pero quizás el comienzo de algo nuevo, porque, incluso roto, incluso herido, incluso destrozado, el amor seguía allí. Después del reencuentro y del colapso emocional que casi los destruyó, uno por el dolor de haber sido dejado para morir, la otra por la culpa de haber sido la arquitecta de un duelo insoportable, Thaís y Tulio sabían que no podían simplemente volver a sus vidas como si nada hubiera pasado. El reencuentro en la plaza ya había sido presenciado por varias personas y un celular que grabó el momento exacto en que él la abrazó de rodillas se volvió viral en cuestión de horas. El titular era sensacionalista. Hombre que intentó suicidarse se reencuentra con el gran amor que creía muerto. Un final digno de cine, pero lo que parecía un desenlace para quienes veían desde fuera, para ellos era solo el inicio de una nueva tormenta. En los días siguientes llegaron las preguntas, las llamadas, los periodistas, los vecinos curiosos. Todos querían entender cómo una mujer dada por muerta había reaparecido viva, cómo fingió todo, cómo él sobrevivió. Querían entrevistas, fotos, declaraciones, pero ninguno de los dos estaba preparado, ni siquiera entre ellos. El amor seguía existiendo, eso era innegable, pero estaba herido, inestable, remendado con silencios y recuerdos dolorosos. Por eso decidieron desaparecer otra vez, pero esta vez, juntos. Thaís usó el dinero que había ahorrado durante su escondite para alquilar una casita en el campo, lejos de la ciudad, en una zona rural donde casi no había señal de celular. Un lugar que olía a naturaleza, con el canto de grillos al anochecer y una casa sencilla de madera con porche y hamaca. Allí, entre el vacío y el silencio, ella y Tulio comenzaron el proceso más difícil: mirarse sin máscaras, sin duelo fingido, sin necesidad de demostrar nada a nadie, solo sobreviviéndose el uno al otro. Durante los primeros días apenas hablaban. Tulio se levantaba temprano, caminaba entre los árboles, se sentaba durante horas mirando el bosque. Thaís, por su parte, preparaba el café, barría el porche, regaba las plantas. Los gestos hablaban lo que las palabras aún no podían. Un día, ella dejó una taza de té con miel al borde de la hamaca, donde él leía su cuaderno. Otro día, él cortó leña y la dejó junto a la chimenea. Pequeñas muestras de cariño, hilos de afecto intentando tejer algo más grande. Por las noches, compartían el silencio bajo la luz de una lámpara. A veces, veían películas antiguas en un portátil desgastado que ella había traído. Otras veces, solo escuchaban los sonidos del bosque y respiraban juntos. Pero era en esos momentos en que sus miradas se cruzaban cuando todo hablaba más fuerte. Todavía había dolor, sí, pero también había nostalgia. Una nostalgia que solo existe entre quienes estuvieron a punto de perderse para siempre. En la tercera semana de aislamiento, Tulio rompió finalmente el silencio de forma más directa. Estaban sentados uno al lado del otro, frente a una fogata improvisada en el patio.
El fuego crepitaba suave. El olor de la leña quemada se mezclaba con el frío de la noche. ¿Sabías que te escribí todos los días?, dijo él, mirando las llamas. Thais tragó saliva. Lo sé, leí algunas. Otras las saqué de la basura. Una, la quemaste, y lloré viendo las cenizas. No quería morir, Thais. Solo no quería seguir viviendo así. Ella asintió. Lo sé, yo también morí, por dentro, durante meses. Él la miró. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué no volviste antes? Ella tardó en responder. Porque pensaba que me odiarías. Porque yo me odiaba. Porque sentía vergüenza de lo que hice, de en lo que me convertí. Tú no me perdiste, Thais. Me mataste. Pero aún así, todavía te amo. La confesión no fue un perdón ni una absolución. Fue una liberación. Una verdad que ya no podía seguir callada. Y al oírlo, ella finalmente lloró todo lo que aún quedaba dentro. Se abrazaron ahí mismo, junto al fuego, como dos sobrevivientes de un naufragio emocional. El mundo los había roto. Ellos se habían roto. Pero allí, en medio del campo, sin testigos, sin cámaras, sin juicios, aún quedaba amor, fracturado, pero vivo. En los días siguientes, comenzaron a hacerlo todo juntos. Plantaron hortalizas, repararon la cerca, leyeron en voz alta fragmentos de cartas antiguas, recordaron momentos buenos y malos, rieron de sí mismos, durmieron abrazados. Y fue en una mañana nublada, después de una noche de pesadillas, que Thais pidió con voz temblorosa: volvamos, pero no al mundo, a nosotros, a lo que todavía podemos ser. Tulio no respondió con palabras, solo tomó su mano, la apretó con firmeza y le besó la frente con la misma ternura que usaba antes de que todo se derrumbara. Porque a veces hay que morir, simbólica o emocionalmente, para entender el valor de la vida. Y a veces hay que perder a alguien de forma brutal para finalmente ver que el amor verdadero no es perfecto. Pero es lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Era el final de la tarde en el campo. El cielo, teñido de tonos dorados, parecía pintar el mundo con melancolía y esperanza al mismo tiempo. El viento soplaba suave, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y del té de menta que Thais preparaba en la terraza. Tulio estaba sentado en el escalón de la entrada, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en un paisaje que ya conocía de memoria, pero que aún no se cansaba de contemplar. Thais, a su lado, sostenía una taza con ambas manos, en silencio, pero ya no era un silencio incómodo, era un silencio compartido, lleno de presencia y no de fantasmas. Fue en ese instante, envueltos en una calma casi irreal, que ella dejó salir la pregunta que llevaba semanas atorada en la garganta, no como reproche, sino como desahogo, no como ataque, sino como confesión. Su voz salió baja, pero firme, con los ojos fijos en el horizonte, sin valor para mirar su rostro al hablar. Tulio, ¿solo me amaste cuando me perdiste? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Él no respondió de inmediato. El tiempo pareció ralentizarse. La brisa movía suavemente su cabello. Las cigarras cantaban a lo lejos, y entre ellos, el peso de la duda era casi palpable. Finalmente, respiró hondo. Su voz venía cargada de verdad y de vergüenza. Tal vez, sí. Ella cerró los ojos, como quien siente una hoja afilada atravesarle el pecho. No había rabia en su rostro, solo tristeza. Una tristeza serena, madura, del tipo que ya no grita, de la que entiende, aunque no lo acepte. Yo te amaba antes, Thais, de verdad, pero de forma egoísta. Te tenía y creía que eso bastaba. Pensaba que estar contigo era una garantía, que el amor lo aguantaba todo, incluso mi ausencia, mis mentiras, mi cobardía. Ella lo miró por fin, los ojos llenos de lágrimas, las manos temblorosas sobre la cerámica de la taza. ¿Y cuando me perdiste? Cuando creíste que estaba muerta, ¿qué cambió? Todo, respondió sin dudar. Entendí que el amor no es tener, es cuidar, es estar presente, es hacer sentir. Y fallé contigo, en todos los sentidos posibles. Cuando te vi en ese ataúd cerrado, tragó saliva, la voz quebrada. Fue como morir también. Ahí descubrí que vivir sin ti era peor que cualquier infierno. Ella no respondió, solo dejó que una lágrima cayera, solo una.
pero fue suficiente para que él entendiera cuánto dolía todavía, cuán abierta estaba la herida, cuánto necesitaba ella más que confesiones. Necesitaba hechos, gestos, constancia, y él lo sabía. No puedo borrar lo que hice, ni lo que tú viviste, continuó, más tranquilo. Pero quiero construir una vida donde eso no vuelva a pasar. Quiero despertarme cada día y elegir amarte bien, sin orgullo, sin distracciones, sin ausencias. Thaís apoyó la cabeza en su hombro. No dijo nada, no porque no quisiera, sino porque en ese momento el gesto valía más que cualquier palabra. Él le pasó un brazo por la espalda y la abrazó con delicadeza, como quien abraza algo frágil, como quien promete en silencio que, esta vez, cuidará mejor. La noche cayó despacio y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo como cicatrices brillantes del universo. Dentro, en la casa sencilla donde reescribían una nueva historia, estaban dos personas que ya habían muerto por la ausencia del otro, pero que, por elección y no por milagro, decidieron volver a vivir, juntos. Y más tarde, antes de dormir, Thaís susurró en la oscuridad: si ahora me amas, demuéstramelo cada día, con presencia, con verdad, con cuidado. Y él respondió, con la voz casi apagada: lo prometo, hasta mi último día. Los días siguientes fueron distintos, ni mejores, ni peores, solo distintos. Como si la verdad dicha, esa confesión dolorosa de que el amor solo se volvió real en la ausencia, hubiera creado un nuevo espacio entre ellos, una hoja en blanco, un espacio aún indefinido, pero listo para ser reescrito. Pero la verdad es que, incluso después de reencuentros emocionales, incluso tras declaraciones desgarradoras, siempre hay un periodo de silencio entre el dolor y el perdón. Y es en ese intervalo donde los corazones más frágiles prueban su resistencia. Y fue en ese espacio donde Thaís, aunque sin intención, volvió a alejarse. No de forma abrupta, no con puertas que se cierran de golpe, ni palabras hirientes, sino con pequeños gestos, silencios largos, miradas esquivas, abrazos pospuestos. Comenzó a ausentarse mentalmente de las conversaciones, perdió el apetito, evitaba el contacto físico, dormía de espaldas a él, con el cuerpo distante, aunque compartieran la misma cama. Tulio lo notaba, y dolía, pero no exigía. Sabía que el amor herido no regresa completo de golpe, vuelve por partes, reaprende a tocar, reaprende a confiar, y él estaba dispuesto a esperar cada parte. Lo que no esperaba era su miedo, un miedo nuevo, diferente, corrosivo. Thaís no temía ser traicionada otra vez. Temía que, incluso después de todo, la destrucción, el dolor, el intento de suicidio, el reencuentro bajo un cielo roto, aún así, él pudiera alejarse otra vez. Temía amar y ser abandonada a mitad del camino. Temía entregarse por completo y descubrir que el amor, incluso cuando parece eterno, es demasiado humano para durar sin esfuerzo. Fue una tarde silenciosa cuando la crisis estalló. Estaban en la cocina, preparando un almuerzo sencillo. Él cortaba tomates, ella lavaba hojas de lechuga. Cuando él mencionó, con ligereza, la idea de volver pronto a la ciudad, de retomar la vida, ella se congeló, soltó el cuchillo, se giró hacia él y dijo: no sé si puedo. Él frunció el ceño. ¿Puedes qué? ¿Volver? Confiar. La respuesta fue seca, afilada como navaja. El cuchillo cayó de su mano, no por accidente, sino porque su cuerpo no soportó el peso de esa palabra. Se quedó allí, inmóvil, mirando al suelo como si el mundo hubiese vuelto al punto de partida. Lo estoy intentando, Thaís, todos los días. Estoy aquí. No me he ido, no he huido, no he mentido. Lo sé, pero eso no borra lo que sentí, lo que vi, lo que cargué. Y lo que yo sentí, lo que viví, no cuenta. Te perdí, Thaís. Morí, dormí en la calle, vagaba por las avenidas, fui enterrado vivo por la culpa. Lo sé, lo vi, lloré por ti, pero aún duele. Aún siento que en cualquier momento podrías despertar y dejarme otra vez. ¿Dejarte? Alzó la voz, pero no gritó. Tú desapareciste, tú me mataste, y aún así estoy aquí. Mírame, estoy aquí. ¿Por qué? Porque incluso después de todo,
Incluso después del infierno, aún te amo. Te amo con rabia, con dolor, con recuerdos que me hieren, pero te amo y no me voy a ir. Thaís lloró. Lloró como quien lava sus miedos con sal, como quien entiende que el problema ya no es el otro, es el propio corazón intentando protegerse una vez más. Y él se acercó, despacio, como quien se acerca a un animal herido, tocó su rostro con delicadeza y dijo: vamos a caer, vamos a equivocarnos, pero te juro que no volveré a ser quien fui, que no tendrás que morir otra vez para que yo entienda cuánto vale tu vida. Ella cerró los ojos, apoyó su frente contra la de él, respiraron juntos. Allí, en ese momento, comenzaron a regresar, un paso a la vez, un gesto a la vez, porque el amor, el verdadero, no sobrevive de explosiones cinematográficas, sobrevive al día siguiente, a los gestos pequeños, a no rendirse, incluso cuando todo parece ruina. Esa noche durmieron abrazados, por primera vez, sin que ninguna parte de sus cuerpos estuviera distante. Durmieron con los corazones unidos, como quien dice sin palabras: sigo aquí. Y cuando salió el sol, con la luz entrando suavemente por la cortina de algodón, Tulio preparó el café y escribió una nota, sencilla, sin declaraciones. Solo esto: el amor no terminó, solo necesitaba empezar de nuevo. La rutina en el refugio se volvía cada vez más liviana, con gestos cuidadosos, silencios más serenos y miradas que ya no cargaban tanto miedo. Thaís y Tulio empezaban a reencontrar algo que creían haber perdido para siempre: la intimidad tranquila de quienes se aman en silencio, sin necesidad de demostrar nada. Pero aún así, había una sombra que pendía sobre ellos, una sombra hecha de público, de juicio, del mundo exterior, porque aunque el amor entre cuatro paredes estuviera renaciendo, allá afuera quedaba una historia incompleta, una narrativa distorsionada, una mentira que había herido más que a los dos. Había familia, había amigos, había un país entero que creía que Thaís estaba muerta. Y fue Tulio quien lo entendió primero. No podían seguir así. Un verdadero renacer exigía exposición, exigía valentía, exigía asumir ante el mundo que lo que había entre ellos era real y debía ser reescrito frente a todos. No como justificación, sino como un pedido de perdón, no solo de ella hacia él, como muchos esperaban, sino de él hacia ella. Porque, entre todo lo ocurrido, había un punto innegociable. Él fue quien falló primero, y no la amó como debía cuando tuvo la oportunidad. Entonces, lo preparó todo en secreto, sin cámaras escondidas, sin sorpresas baratas. Quería algo sincero, crudo, humano. Por eso eligió la plaza central de la ciudad, la misma donde juraron amor años atrás, la misma donde se reencontraron después del abismo. Alquiló el micrófono de un artista callejero. Pidió permiso para montar una pequeña estructura con un cartel sencillo que decía: a la mujer que amé mal y aún amo. El día indicado, invitó a personas cercanas. Dijo que tenía algo que decir. Algunos se confundieron, otros sintieron curiosidad. Thaís fue la última en enterarse. Él dejó una nota en la mesa del desayuno. Hoy voy a devolverte el dolor que te causé, pero lo haré con amor. Ella sintió un escalofrío al leerlo. Imaginó mil cosas, pero corrió a arreglarse. Se puso un abrigo sencillo, recogió el cabello, se pintó los labios con un tono suave y salió con el corazón latiendo como aquella primera vez que lo vio. La plaza estaba llena, no por casualidad, por destino. Gente grabando, gente llorando, gente simplemente observando. Y en el centro de todo estaba él, un hombre transformado, más delgado, sí, pero firme, con los ojos llenos de verdad. El micrófono temblaba en sus manos, pero su voz era segura. Buenas tardes, soy Tulio. Tal vez algunos me conozcan por la tragedia, otros por el escándalo, pero hoy no estoy aquí para justificar nada. Estoy aquí para pedir perdón. La plaza enmudeció. Él continuó: hace meses perdí al amor de mi vida. Primero, por descuido, por traición, por ausencia. Luego, por la muerte. Una muerte que me destruyó, que me lo quitó todo. Pero lo que nadie sabía es que esa muerte fue, en realidad,
una respuesta al vacío que yo mismo creé. La gente empezó a murmurar, buscaban con la mirada, y entonces él miró directamente al público, con los ojos firmes, la voz quebrada. Thaís, sé que estás aquí, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero aún así, hoy, delante de todos, quiero decirte, tú no me mataste, yo me maté cuando dejé de escucharte, cuando te cambié por el ego, cuando pensé que el amor era una garantía. Tú fingiste tu muerte porque necesitabas enseñarme el valor de tu vida, y aprendí, en la piel, en el alma, en el suelo frío donde dormía pensando en ti. Te amé demasiado tarde, pero ahora quiero amarte en el tiempo correcto, si aún hay tiempo. Al fondo, entre la multitud, Thaís lloraba en silencio. La gente empezó a darse cuenta de que estaba allí. Alguien la empujó suavemente hacia adelante. Ella se resistió, pero fue. Sus ojos se encontraron, y entonces él se arrodilló, sin anillo, sin propuesta formal, solo un gesto. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, te estoy pidiendo que vivas conmigo, como sea, cuando sea, si se puede, pero por favor, déjame hacerlo bien esta vez, déjame amarte, como mereces. El llanto del público era general, los teléfonos grababan, pero nadie apartaba la mirada de lo que realmente importaba. Dos personas rotas intentando reconstruirse frente a un mundo que solo sabe juzgar lo superficial. Thaís se acercó. Las piernas le temblaban. El corazón se le salía del pecho. Se paró frente a él. Se arrodilló también y susurró: solo si me prometes que la próxima vez vas a luchar por mí antes de que yo tenga que desaparecer. Lo prometo. Y fue allí, en el suelo de la plaza, entre aplausos, lágrimas y flashes, donde sellaron el verdadero nuevo comienzo. No el de los cuentos de hadas, sino el real, el comienzo de dos seres heridos que aún creían, a pesar de todo, que el amor no es una certeza, es una elección, diaria, dolorosa, pero posible. El cielo cargado parecía un presagio. Las nubes oscuras se amontonaban sobre la ciudad como si anunciaran no solo lluvia, sino catarsis. Después de la confesión pública, ambos se separaron por unos momentos. Tulio seguía de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas, y Thaís, de pie, con los ojos llenos, el pecho hirviendo y el alma dividida entre la rabia, el amor, el miedo y una nostalgia que dolía como carne viva. La gente a su alrededor seguía mirando, pero ahora en un silencio reverente. Nadie se atrevía a interrumpir. Y fue entonces, cuando el primer trueno rompió el cielo como un tambor ancestral, que sucedió lo inesperado. La lluvia comenzó a caer. No era una llovizna tímida, era una tormenta súbita, pesada, urgente, y nadie corrió, ni el público, ni ellos. Era como si el agua que descendía del cielo lavara todo: las heridas, los errores, las mentiras, la culpa, la muerte fingida, el amor descuidado. Tulio se levantó despacio, empapado, con el cabello pegado a la frente, los ojos fijos en ella. Thaís permaneció quieta, con los brazos caídos a los lados, la ropa pegada al cuerpo delgado, los labios entreabiertos, y cuando sus miradas se encontraron bajo la lluvia, ya no hizo falta decir nada, nunca más. Él se acercó lentamente. Cada paso suyo parecía pedir permiso. Cada paso de ella parecía concederlo. Cuando quedaron frente a frente, empapados hasta el alma, la ciudad entera dejó de existir. No había bocinas, ni teléfonos grabando, ni voces comentando. Solo el sonido de la lluvia y sus corazones, acelerados, desacompasados, sobrevivientes de una guerra emocional. Tulio alzó la mano y acarició su rostro con una ternura casi sagrada, la punta de sus dedos deslizándose por la mejilla mojada, como si confirmara, una vez más, que ella era real, que estaba allí, viva, presente. Y Thaís cerró los ojos, porque ese toque era el primero en mucho tiempo que no dolía, que no hería, que no pedía perdón. Era un toque que simplemente amaba. Y entonces, sin aviso, sin ensayo, sin permiso del mundo, él la besó. El beso fue largo, mojado, no solo por la lluvia, sino por las lágrimas que ahora se confundían entre los dos.
El público aplaudió. Un paraguas voló con el viento. Un perro ladró. Otro trueno rugió. Pero nada era más fuerte que ese beso. No fue un beso de película. Fue real. Con labios que temblaban. Con brazos que se aferraban. Con miedos aún presentes. Pero con una entrega que solo conocen quienes estuvieron en el abismo. Un beso de quienes saben que, desde ahora, todo será reconstrucción. Se separaron apenas lo suficiente para juntar las frentes. Respiraban agitados, y ella susurró, como quien hace un voto: me perdiste para siempre, pero aún así, volví. Ahora, abrázame, fuerte, como si supieras lo que tienes entre las manos. Y él respondió, temblando: esta vez, no te suelto más. La multitud lloraba, algunos abrazados, otros grabando, otros simplemente en silencio. La escena era tan visceral, tan verdadera, que parecía escrita por la propia vida. La lluvia seguía cayendo, como una banda sonora llegada del cielo. Y allí, bajo los flashes de los celulares, relámpagos en el horizonte y corazones rotos uniéndose de nuevo, ocurrió la verdadera reconciliación. No fue el beso lo que selló todo, fue la mirada después. La mirada que decía: sé lo que hice, sé lo que tú hiciste, y aún así, te elijo. Una mirada sin ilusión, sin filtro. Una mirada de quien vivió el dolor más insoportable, y aún así decidió quedarse. Porque el amor verdadero no es el que sobrevive a la perfección, es el que sobrevive al final. Y cuando la lluvia empezó a amainar, cuando la gente comenzó a dispersarse, cuando la ciudad volvió a su ritmo normal, ellos siguieron allí, de la mano, empapados, en silencio, vivos, más vivos que nunca. Pasaron años desde aquel día en que el mundo se detuvo para presenciar cómo dos corazones se reencontraban bajo la lluvia, los flashes y las confesiones. Y como toda gran historia de amor que sobrevive a la tragedia, lo que quedó no fue el escándalo, ni el juicio, ni el dolor público. Lo que quedó fue el legado, el recuerdo de que un amor puede renacer incluso después de haber sido enterrado vivo. Que dos corazones, por muy destrozados que estén, pueden volver a latir en armonía, y que el perdón, cuando es verdadero, no borra el pasado, pero construye un futuro sobre él. Hoy, Thaís y Tulio viven lejos de los reflectores, lejos de la plaza, de la ciudad, de los titulares. Eligieron la paz como escenario, y no el espectáculo. La casa en el campo se convirtió en hogar, y la vieja terraza de madera donde todo volvió a empezar se transformó en un altar cotidiano. Allí, toman café juntos cada mañana, intercambiando miradas que ya no necesitan palabras. Cultivan su propio alimento, escriben notas tontas, discuten sobre qué lado de la cama es más cómodo y se ríen de cosas que solo ellos comprenden. Hay días buenos, hay días malos, pero hay amor, vivo, presente, verdadero. Ya no hablan tanto de lo que ocurrió. Las heridas cicatrizaron, pero aún viven en los gestos. Tulio nunca sale sin avisar, aunque solo vaya al patio. Thaís, por su parte, aprendió a decir lo que siente antes de implosionar en silencio. Se escuchan, se respetan, se eligen, cada día. Y fue esa elección diaria lo que los salvó, porque, al final, el amor que sobrevive a una muerte fingida es el que entiende que el tiempo es demasiado corto para el orgullo y demasiado profundo para el descuido. Un día, en una tarde templada, Tulio apareció con una pequeña caja envuelta en tela de lino crudo. Thaís sospechó, la abrió lentamente. Dentro, una alianza de madera pulida y una carta escrita a mano. La alianza que te di antes del dolor era solo una promesa. Esta es un pacto, no de eternidad, porque somos humanos, sino de presencia, de verdad, de constancia, de no dejar que el amor muera otra vez. Ella no respondió, solo se colocó la alianza en el dedo y lo abrazó, sin lágrimas, sin discurso, porque el amor que sobrevive al infierno ya no necesita demostrar nada, simplemente existe. Años después, Thaís escribió un libro, no con sus nombres reales, pero sí con la historia. Quiso transformar su dolor en narrativa, su locura en aprendizaje. El título, Tuve que morir para saber si me amabas. El mundo lo leyó, lloró, debatió, y muchos se vieron reflejados en esas páginas, porque en algún nivel, todo amor ha temido ser olvidado,
y todo corazón ha querido saber hasta dónde iría el otro por él. La pareja nunca dio entrevistas, nunca buscó audiencia, pero a veces se les ve paseando de la mano por ferias pequeñas, riendo de chistes que nadie más entiende, o sentados en un banco de plaza leyendo el mismo libro, cada uno desde un extremo. Y cuando alguien pregunta quiénes son, responden simplemente: somos dos que murieron el uno por el otro, y aún así eligieron vivir juntos. Porque, al final, la muerte de Thais no fue el final. Fue el comienzo, el reinicio, el punto cero de un amor que renació de las cenizas de la culpa y floreció en el suelo fértil del arrepentimiento sincero. Y si hay una verdad que deja esta historia, es esta: no esperes perder para amar de verdad. No finjas morir para que te amen. Y, sobre todo, no dejes para mañana el amor que puedes cuidar hoy, porque a veces solo sobrevive quien entiende que el amor no es eterno, pero sí es una elección, hecha en el ahora.